Buenos días, hermanos. Bueno, continuamos con la clase también de la escuela dominical. No sé si todos estuvieron la semana anterior, ya, pero comenzamos el estudio de mayordomía bíblica. Y para, los que estuvieron en la semana anterior, coméntenme un poquito si logran recuperar o recordar algo de lo que pudimos aprender la semana anterior. ¿Hay algo que quedó? ¿Algún principio fundamental? ¿Algo que podamos compartir brevemente ahora, antes de comenzar? Hermano Boris. Que todo es del Señor, bien, que Él es el dueño, ¿cierto? Nosotros somos solamente administradores o mayordomos. Bien, ¿algo más que puedan recordar? Aparte de eso. ¿Sí, hermana? Que no existe lo secular. Que no existe lo secular, ¿cierto? El dualismo, esa cosmovisión nos ha contaminado, ¿cierto?, con esa visión de que esto es santo y esto es secular, ¿cierto? Que el dinero es del mundo, es secular, y la iglesia es de Dios, ¿cierto? Es algo espiritual, ¿cierto? Ok. ¿Algo más que puedan agregar? Ya con eso estamos bien, sí, pero si hay algo más. Ok, que hay una cosmovisión bíblica que debemos tener, ¿cierto? La correcta, pero que hay muchas falsas y aún están en nosotros, aún hasta el día de hoy. Aunque el dualismo lleva miles de años, aún está en medio nuestro, ¿sí? Y tenemos que conocerla, para también saber identificar qué es lo verdadero y qué es lo falso y obedecer y seguir a Dios. Así que, excelente, me alegro de que pudo haber quedado eso en ustedes. Simplemente acompáñenme en una breve oración al Señor. Oh Padre bendito, venimos delante de ustedes a entregar este tiempo, Señor, para tu gloria. Este tiempo de la enseñanza, Señor, que tú nos puedas hablar por tu Espíritu. Ven en este tiempo a nosotros para enseñarnos. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, a cambiar también nuestra cosmovisión en cuanto a lo que vamos a tratar el día de hoy. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y te oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hoy día vamos hacia abajo, ¿cierto? Ahí está. Un repaso, ustedes lo dijeron aquí, no quería mostrarlo porque quería evaluar su aprendizaje, pero esto es lo que vimos en la semana anterior. El Señor es dueño y nosotros somos mayordomos. Ya, esto tienen que aprendérselo, hermanos, porque se lo voy a preguntar todos los domingos. Y después durante todo el año también, ¿ya? Porque este es un principio fundamental para la vida, ¿sí? No solamente para cómo administrar nuestro dinero, sino cómo debemos vivir, ¿ya? Reconociendo que Él es el dueño y nosotros somos mayordomos. ¿Y se acuerdan la tarea que les dejé la semana anterior? ¿Alguien se lo memorizó? Ok, todos juntos, a ver. Amén, amén, ¿cierto? Versión Reina Valera. Ok, excelente. Ahora, estos versículos no son simplemente para ponerle una carga pesada a ustedes y hacerle la vida más difícil, sino todo lo contrario. El alivianar nuestras vidas para servir a Dios. Cuando comencemos a pensar que mi auto me pertenece y que yo lo conseguí por mis fuerzas, digamos este versículo, del Señor es la tierra, ¿cierto? Todo lo que hay en ella, bajo ella, en el mundo, y todos los que habitan en este mundo son de Él. Todo del Señor. Nuestro matrimonio, nuestros hijos son de Él. Cuando el pecado nos quiera agarrar y derrumbar con ese pensamiento de que algo es mío, recordemos este pasaje y traigamos a nuestra memoria una correcta cosmovisión. Okay. Entonces, ahí están todos los pasajes también, y debemos tener una cosmovisión correcta. También brevemente, ¿alguien se acuerda un poquito de los mandatos que Dios nos ha dado desde el principio? ¿Qué significa el mandato espiritual, por ejemplo? ¿Alguien me lo podría decir?
Porque esto fue más difícil, ¿ya? Porque no lo mencioné tanto. Pero en el Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28, el Señor nos va a dar 3 mandatos. Y bueno, a través de toda la Biblia lo va a repetir. Hay un mandato espiritual, social y cultural. El mandato espiritual es que Dios nos creó como criaturas a su imagen y semejanza para estar con Él, para tener una relación íntima con Él. Somos llamados a tener una intimidad espiritual con Dios, a vivir para Él y gozarnos de Él, con Él para siempre, disfrutar de Él para siempre. Y que el hombre está realmente sin propósito si no cumple este mandato. Por eso el mundo anda sin propósito, porque no tiene a Dios. Pero no solo eso, también tenemos un mandato social, a multiplicarnos, como mencionaba la clase anterior, a tener hijos, a casarnos, a dar a nuestros hijos en casamiento, a tener nietos, ¿cierto? Y que siga avanzando la obra de Dios. Porque así como Dios mandó a multiplicarnos desde el Génesis para que viniese el Mesías un día, así nos manda hoy también a hacer familia, a enseñar, a liderar, a procrear, para que vengan todas las generaciones que tengan que venir para la venida de Cristo. Nuestros hijos, nuestros nietos y mucho más allá van a ser personas que van a creer en el Evangelio y necesitan nacer, necesitan escuchar la palabra. Entonces tenemos un mandato social, a hacer familia y también a relacionarnos, a tener amigos, a tener también relaciones con personas que escapan de nuestro círculo de la iglesia, con personas de nuestro trabajo, personas de nuestro barrio, para dar a conocer al Señor. Ya podemos tener una relación también social con otras personas, siempre bajo los principios de Dios. Y también un mandato cultural. ¿Alguien recuerda un poquito sobre eso? Hoy vamos a tratar un punto del mandato cultural. Es todo lo que nosotros conocemos, mal conocido como secular. ¿Sí? Eso, lo secular, lo no espiritual, que está erróneo. El Señor nos manda a desarrollar las habilidades y talentos que Él nos ha dado, que son de Él y para Él, como el trabajo, las artes, las ciencias, ¿cierto? La educación es del Señor, todo lo que está más allá, ¿cierto? Y que nosotros desarrollamos en nuestra vida. El Señor nos ha dado diferentes dones y talentos. No solo debemos desarrollarlos en el ámbito espiritual, aquí en la iglesia, sino también de una forma cultural. Toda nuestra labor, nuestro ser, lo que nosotros somos y lo que Dios nos ha dado es para su gloria. Le pertenece a Él. Y hoy vamos a ver algo en cuanto al mandato cultural que todos nosotros conocemos. A ver si alguien puede adivinar con esta presentación. Bueno, ya adivinaron. Estamos contra el tiempo, así que está bien. Vamos a hablar sobre el trabajo. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Respóndanme ustedes. ¿Qué es lo que logran ver en esa imagen? Lo primero que vieron fue a nuestro hermano y pastor dominicano, ¿cierto? Sugiel Michelén, ¿cierto? Que es un pastor, un ministro. ¿Pero qué más ven ahí? La maldición del hombre. ¿Ok? Qué bueno que lo digan, ¿cierto? Porque estamos para corregir esa cosmovisión. ¿Ok? Está bien, porque muchas veces vemos estas cosas y decimos, oh, la maldición del hombre. Está bien, porque nuestra mente lo ve así. ¿Qué ven? Profesiones, oficios. O mecánico. Bien, hermano. ¿Qué más? ¿Ah? Vocación. Una dueña de casa, ¿la ven allá lavando platos? Eso también es trabajo. No solo el tener un contrato laboral es un trabajo. Eso también es vocación. También es un llamado de Dios. Y es trabajo, y trabajo duro. Uno de los más difíciles del mundo. Entonces vemos el trabajo en todas las áreas de la vida. El Señor nos ha mandado a trabajar. Y en esto a veces no nos gusta porque vemos que el trabajo es
o pensamos que el trabajo es secular, una maldición de Dios, claro que va a tener sus consecuencias por el pecado, pero es algo bueno y del Señor. Y si logramos cambiar esta cosmovisión, hermanos, sobre todo los varones, bueno, todo en general, pero sobre todo los varones, quienes se levantan todos los días tempranos para salir a su labor, si logramos cambiar esta cosmovisión, logramos cambiar su vida. Porque ya no vamos a ver el trabajo como un sufrimiento, sino como un privilegio, como un llamado, como una vocación, como un placer. Como un placer. Todo el trabajo glorifica a Dios y es para Dios. Y yo sé que lo secularizamos, pero yo creo que ustedes lo han vivido. Cuando uno viene aquí al templo el día que le toca hacer la limpieza, y con gozo a veces pone una música ahí, con gozo trapea el piso, ¿cierto? Estoy sirviendo al Señor. Y después vamos a lavar la loza, los platos vuelan rápido, en equipo, ¿cierto? Todos gozosos. Pero cuando llegamos tal vez al hogar y ya miramos el trapero, es como, no, la loza la acumulamos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque creemos que no es para el Señor. Creemos que no es para el Señor. Y no hay gozo en esa labor o en ese servicio. Para servir a veces a los hermanos, decimos yo quiero servir al Señor, inclúyame en el ministerio y servir a los hermanos, gastamos de nuestro tiempo, gozosos, los llevamos, los transportamos, hacemos misericordia muchas veces, pero a veces nuestro día a día no es así. Nos da lata a veces llevar a nuestro hijo o nuestra hija a tal lugar o atender las necesidades de nuestro esposo o de nuestra esposa. Pero es lo mismo, es trabajo. Dios nos ha dado una vocación y labores, tanto como ser enfermera, doctora, alguien que se dedica a limpiar, un ministro del Señor, alguien que se dedica a la educación, alguien que se dedica al hogar, alguien que se dedica a la mecánica, a labores de transporte o de carga o de maquinaria, o alguien que trabaja en oficina, trabaja para el Señor. El Señor nos ha llamado, nos ha dado esa vocación de servirles en ese lugar. Nuestro hermano Boris aquí es mecánico. Aleluya. Bueno, Dios lo ha llamado a ser mecánico. Y él tiene que glorificar a Dios en su labor. Está trabajando todos los días ahí abajo del camión para el Señor, cargando cosas pesadas, lastimándose muchas veces para servir al Señor. Pero si él lo hiciera por el dinero, está deshonrando a Dios. Si él lo hiciera porque quiere lograr ser mejor en la vida y solamente sentirse mejor consigo mismo, está deshonrando a Dios, porque lo hace para el Señor. Y claro que va a haber dinero, claro que va a haber también crecimiento personal. Eso es parte de las bendiciones del trabajo, pero no es nuestro fin. Cada uno de nosotros tenemos diferentes labores. Cada uno de nosotros tenemos diferentes labores y están consagradas al Señor. Y aquí están los pasajes principales. Desde el principio Dios creó el trabajo como algo bueno. Porque el Señor en Génesis capítulo 2, versículo 15, le dice a Adán, en el siguiente pasaje lo siguiente. Dice el versículo, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Este fue el mandato que Dios le hizo a Adán. ¿Sí? Entonces, a veces pensamos que esto tenía que ver con Edén simplemente. ¿Ya? Le dice que lo cultive y lo cuide. Cultivar es la palabra trabajar, es la misma que está acá abajo en los 10 mandamientos. 6 días trabajarás. Tiene que ver con labor, con vocación, con desarrollar una actividad. Entonces lo que Dios le está diciendo a Adán es trabaja y cuida el huerto. Y cuidar, ahí la palabra tiene que ver con mayordomía, con administración. O sea, dedícate a tu vocación que yo te estoy dando y administra los recursos que vas a producir. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Adán.
Y en Éxodo ahí, en la ley del Señor, en los 10 mandamientos, Dios le dice al pueblo, 6 días trabajarás, la misma palabra, y harás toda la obra. Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios, no harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Entonces el Señor nos manda a trabajar 6 días en una labor. Entonces vemos que esto es del Señor, vemos que esto realmente es bueno. Y no se trata de algo secular que hacemos cuando nos sobra el tiempo en la semana, o como una maldición que tenemos sobre nuestros hombros. Todo lo contrario, es algo bueno. En el cielo se trabaja, en el cielo se trabaja. Y debemos trabajar aquí también, porque en la eternidad pasada se trabajó en el cielo y en la eternidad futura, con Cristo, ¿cierto?, glorificado, se trabajará también. Y es muy importante lo que estamos viendo aquí. Quiero que busquemos el pasaje de Éxodo, porque hay algo ahí implícito ante nuestros ojos, pero explícito en la palabra de Dios que tenemos que ver muy claramente. Se escucha murmuración en la congregación. Alguien está luchando contra el trabajo. Y está bien, hermanos, es normal. Tenemos que luchar contra nuestro pecado que nos asedia. Pero en el capítulo 20 de Éxodo, miren el versículo 4. Alguien que lo lea fuertemente. Éxodo 20, 4. 24 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ok, está hablando de ídolos, ¿cierto? No te harás ningún ídolo ni semejanza, alguna cosa que está arriba de los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Y puedes leer también el versículo 5? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchas gracias. Miren atentamente la palabra. Dice en el versículo 5, no los adorarás. Está hablando de ídolos, ¿verdad? No los adorarás ni los servirás. Adivine qué palabra es esa, servirás. Trabajar. No trabajarás para ellos. La misma palabra que estamos tratando aquí desde el Génesis. No trabajarás para esos dioses. Porque a veces pensamos que tal vez, ¿cómo ellos servían a los dioses paganos en el Antiguo Testamento? Pensamos en un ritual, pensamos tal vez en ofrendas, pero ¿cómo adoraban los israelitas a dioses falsos en el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo hacían? Trabajando y viviendo para ellos, esforzándose, respirando para ellos. En el Nuevo Testamento, Mateo 6:24, el Señor Jesús va a decirnos que no podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Ya? Es el mismo concepto. No podemos trabajar para Dios y trabajar para las riquezas. Tenemos que escoger a uno. ¿A qué Dios servir? Cuando nosotros trabajamos en nuestro día a día, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Para el Dios de las riquezas? Y la palabra que usa allá en Mateo es la palabra mamón, que nosotros en nuestra cultura lo entendemos diferente, pero es el nombre del Dios falso de las riquezas. Pero piense, ahora es un tiempo de evaluación. Pensemos, ¿para qué trabajamos? ¿O para qué no trabajamos a veces? Ya, porque eso también es pecado. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué nos levantamos día a día? ¿Para qué estudiamos? Que también es trabajo, que lo vamos a ver. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Es para Dios o es para las riquezas? ¿Para el Señor? Cada uno tiene su respuesta en su corazón. Pero debemos trabajar para Dios. En nuestro día a día trabajamos para Dios. Servimos para Dios. Vamos, hacemos nuestra labor arduamente, diligentemente para el Señor, para ser y transmitir con nuestro testimonio, nuestro trabajo, la integridad como cristiano, el amor de Dios, la diligencia del Señor en nuestro trabajo,
Para producir, claro que sí, porque Dios nos manda a producir en este mundo. Pero para producir, ¿para quién? ¿Todo para mí? ¿Todo para mí? ¿Estaría correcto que yo produjera todo para mí? Todo para Él. Todo para Él. Cuando usted provee para su familia, ¿para quién está o a quién está sirviendo? Está difícil esta pregunta. Cuando proveemos para nuestra familia, ¿a quién estamos sirviendo? Amén, para el Señor. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, y esto tiene que ver todo con la cosmovisión, secularizamos todo. La obra de Dios no se encierra en estas cuatro paredes, hermanos. La obra de Dios va más allá. La obra de Dios comienza en el hogar. Y si yo no puedo proveer para los míos, soy peor que un incrédulo, dice Pablo en Timoteo. Por ahí se empieza. Proveemos para llevar a cabo la obra de Dios en nuestro hogar, para que nuestra familia pueda seguir viviendo, comiendo y desarrollando la obra de Dios, el ministerio real, en casa. Y desde ahí servir también en la iglesia. Y desde ahí al prójimo hasta más allá. Entonces vemos que todo comienza desde casa, el trabajo, el esfuerzo, y proveer para los nuestros es contribuir también para la obra del Señor. Mire lo que dice este pasaje. Con el trabajo vamos a servir a Dios. Y esto es lo que tenemos que cambiar en nuestra mente. Es difícil, pero tenemos que cambiar esta cosmovisión. Colosenses 3, 22 y 24 dice, siervos, en otra traducción, para que lo entendamos mejor, trabajadores, ¿ok? Trabajadores, que a veces también los secularizamos. Los siervos son los que están en la iglesia y los trabajadores son los que están fuera de la iglesia. Todos son siervos, todos son trabajadores, personas que desarrollan una labor. Trabajadores, obedezcan en todo a sus amos o a sus jefes en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo, no al jefe, al Señor, porque servimos al Señor. Todo lo que hagan, háganlo. Adivinen qué palabra es esa. Háganlo. Trabajo. Trabajen de corazón. Es la misma palabra que estamos usando aquí. Trabajen de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Entonces, hermanos, cuando nos levantamos temprano para ir a nuestro trabajo, no nos levantamos temprano para ir a trabajar a una empresa. Nos levantamos temprano para ir a servir a Cristo en nuestros trabajos y llevar su gloria hasta los confines de la tierra, hasta los confines de la empresa, hasta los confines de cualquier rincón de este mundo que le pertenece a Él. Así que también, amas de casa, mujeres que se dedican a la gran labor de ser amas de casa, madres, esposas, cuando se levantan cada día, cuando cambian un pañal, cuando sirven a su esposo, cuando lo ayudan también en el hogar, para el ministerio, cuando lavan la loza, cuando limpian cosas que tal vez son desagradables para nosotros, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, sirven. Y la actitud tiene que ser igual que la actitud que se desarrolla aquí cuando servimos o sirven en la reunión de damas. Es la misma actitud y la misma sonrisa con gozo para servir al Señor, ¿cierto?, en el hogar. Y así, hermanos, en cada esfera de la vida. Todos tenemos diferentes labores y todo es delante del Señor. Servimos a Cristo. Proverbios 22, 29 dice, ¿has visto a un hombre hábil en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres insignificantes. Esto es lo que Dios opina acerca del hombre trabajador o de la mujer trabajadora, que reconoce que trabaja para Él. Dios lo pondrá delante de los reyes, Dios los honrará. Dios no lo va a poner junto a los hombres insignificantes, junto a los impíos.
los flojos, los perezosos, los que trabajan para sí mismos o para otros dioses. Entonces vemos que el trabajo, hermanos, es un acto de adoración. Es un acto de servicio a Dios y un acto de adoración. Y por último, antes de pasar a algunas preguntas, miren lo que decía Juan Calvino. Es un error el afirmar que aquellos que huyen de los asuntos del mundo y se dedican a la contemplación están llevando una vida angélica. Sabemos que los hombres fueron creados para ocuparse con el trabajo y que ningún sacrificio agrada más a Dios que el que cada uno se ocupe de su vocación y estudios para vivir bien a favor del bien común. No trabajamos para nosotros mismos, trabajamos para Dios y para servir, adivinen a quién, a nuestro prójimo. ¿Coincidencia? Al gran mandamiento, ¿no? ¿Tendrá algo de coincidencia o es lo mismo? Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces debemos trabajar para Dios y también para generar un bien común para los demás. Porque al final trabajar es ayudar a alguien más. Todos nosotros ayudamos a alguien más en nuestra labor. No querer trabajar es no querer ayudar a alguien más. Cualquier trabajo que me nombren aquí va a ser ayudar a alguien más, prestar un servicio a alguien más, ayudar en algo a alguien más. Eso es el trabajo. Eso es el trabajo. Ahora, antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta? Tampoco quiero dejar pasar tiempo de dudas que vayan surgiendo, pensamientos. ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿No? Ok. ¿Seguro? Entonces, miren esto. Tenemos que tener cuidado, porque el trabajo es del Señor, es bueno, pero también nos puede descarriar de la vida espiritual. ¿Sí? Obviamente, si tenemos el trabajo desenfocado, con una falsa cosmovisión y obviamente trabajando para nosotros, puede venir el amor al dinero con el trabajo, porque el trabajo produce dinero, aunque no necesariamente, pero produce dinero. En 1 Timoteo, leamos este pasaje porque es importante, hay mucha confusión con este pasaje de Timoteo. Busquemos 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Alguien que lo lea muy fuertemente. De todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ok, este pasaje lo conocemos, ¿cierto? Incluso el mundo lo recita mucho con sus palabras, ¿cierto? El dinero cambia a la gente. ¿Has escuchado esa frase? El dinero es malo porque cambia a la gente. La Biblia no dice eso. La Biblia dice lo siguiente: porque la raíz de todos los males es el dinero. ¿Bueno? Es el amor al dinero. Recuerden que el dinero, ¿cierto? Es algo de Dios. Él es el dueño. El pecado aquí está en amar ese dinero, ¿ya? O adorar al dinero. Trabajar por dinero y que nuestro norte sea el dinero, los números, las cantidades. E incluso a veces preferimos para escoger nuestro trabajo, y es muy normal, obviamente, escoger quién me paga más. Y está bien, que le puedan pagar más. Pero si ese trabajo que me paga más me va a hacer también fallarle al Señor o fallarle a mi familia, ¿de qué nos vale? Ya eso es amor al dinero. Tenemos que saber nivelar y tener discernimiento para eso. El mal está en amar el dinero, ¿sí? El dinero no cambia a la gente, como dice la gente. Se escucha eso, ¿no? El dinero cambia a la gente. Mientras más tiene, después se vuelven malos. No, el hombre es malo por naturaleza. El dinero simplemente es un potenciador. Tiene poder el dinero. Es peligroso, sí. La próxima semana vamos a hablar de eso.
pero no cambia a la gente, solamente muestra lo que realmente esa persona es. Cuando alguien es, no sé, inmoral, por ejemplo, y está en su casa, los de su casa solamente van a saber que es inmoral, ¿cierto? Pero si esta persona se mete a Facebook y a Instagram y comienza a publicar su vida, ahora todos se van a dar cuenta que esta persona es inmoral. Y miles y millones de personas se pueden dar cuenta de eso porque en las redes sociales son un potenciador. Muchas personas más lo pueden ver. Y el dinero es algo similar. El dinero nos hace potenciar lo que somos. Si somos dadivosos, cuando tengamos dinero, vamos a ser muy dadivosos. Si somos avaros, cuando tengamos mucho dinero se va a notar, porque no vamos a compartir con nadie. Si con el dinero también es nuestro Dios, se va a notar cuando tengamos más dinero, porque vamos a gastar el tema del dinero en cosas que obviamente no son para el Señor. Si somos materialistas del corazón, bueno, cuando tenga dinero, todos lo van a saber que soy materialista porque todo va a ser comprar cosas, ¿sí? Y cada mes voy a estar cambiando la televisión. Entonces, el dinero refleja quiénes somos realmente. Y el amor al dinero es un peligro. Tenemos que guardarnos de ese Dios, el Dios falso del amor al dinero o de las riquezas. También está la pereza, ¿sí? La pereza, el no querer trabajar. Y cuidado con esto, hermanos, porque que usted tenga un trabajo, o hermana, que usted tenga un trabajo, no significa que está obedeciendo a Dios. Por eso en nuestra cultura es conocido como el término dar la vuelta o hacer la hora. Lo conocemos, ¿cierto? Eso es pereza, es pereza. ¿Sí? No es que no hay nada que hacer en el trabajo, es que no queremos hacer nada realmente. Si no nos dicen nada, no hacemos nada. Eso es pereza, ¿cierto? Proverbio también va a condenar eso. Trabajar sin descanso también es un pecado del trabajo. Es trabajar y trabajar sin descanso. El Señor nos manda a trabajar 6 días, como ya vimos en Éxodo capítulo 20, pero también nos manda a descansar. Pero a veces en nuestro tiempo libre de descanso nos ocupamos en otras cosas, nos ocupamos en la entretención, dormimos poco, no cuidamos nuestro cuerpo y estamos también siendo malos mayordomos con nuestro tiempo, nuestro cuerpo y el descanso en este caso. ¿Ya? También el trabajo nos puede llevar a pecar en este ámbito. Vamos a hablar un poquito de eso más en la clase número 6, que vamos a hablar de la administración del tiempo. Y por último también, hay muchas más, pero no trabajar nos puede, obviamente es pecado. ¿Sí? ¿O alguien está en desacuerdo con eso? ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Busquemos ese pasaje, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 12. Yo lo voy a leer, pero se habla aquí explícitamente en cuanto a esto. No trabajar es pecado. Leamos el texto, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice: Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, esto es, sin trabajar, y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo.
A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Vemos un desorden en esta iglesia. Los hermanos no querían trabajar. Pero aquí Pablo le está diciendo que él mismo se dio de ejemplo. Aunque merecía un sustento de la iglesia, que es lo justo, porque el obrero es digno de su salario, y no pondrás bozal al buey que trilla, como dice la Escritura, él quiso dejar el ejemplo del trabajo en medio de ellos. Y trabajó día y noche de forma disciplinada, les enseñó y exhorta a esta iglesia a corregir esta vida desordenada, a trabajar. Que si se puede trabajar, trabaje. Y puede poner este versículo en su casa como ley, ¿cierto? El que no trabaja, que no coma. ¿Sí? Que no coma. ¿Sí? Si no ha entregado todo por el Señor en la mañana, no coma, ¿ya? No se ha ganado el plato del día. Entonces vemos que no trabajar es pecado, es vivir de una forma desordenada, porque mire lo que dice Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces alguien podría decir como, yo no tengo trabajo, y me voy a echar a la cama, no tengo nada que hacer, no me contratan, he tirado currículum por todas partes y aquí estoy bien, ya el Señor no me ha provisto trabajo y me quedo aquí sin hacer nada. Y podría decir, no he pecado en nada, ¿cierto? Estoy bien, estoy ahí con las cabritas y la Coca-Cola, ¿cierto? Y el control. Pero estamos pecando en ese sentido, porque sabiendo que podemos hacer algo, no lo hacemos y eso es pecado. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo de un desempleado? Buscar trabajo. Esa es su ocupación, bien hermano. Dedicarse a buscar trabajo, ¿cierto? De 9 a 6, a buscar trabajo, a ver qué puede hacer. Y si no lo puede hacer, bueno, a estudiar algo para lograr trabajar. Y si no lo puede, sigue. Y si golpeó 50 puertas y no abrió nadie, golpee 50 más. Y si en las 100 que golpeó nadie la abrió, golpee 200. Pero alguien le va a abrir la puerta. ¿Sí? Eso dice la Escritura. El que pide, al que pide se le dará. El que llama, se le abrirá. Entonces hay que insistir, hay que orar al Señor, claro, pero hay que trabajar en buscar trabajo. Hay que trabajar en buscar trabajo. Estar desempleado no es razón para no trabajar. ¿Sí? Entonces, a veces confundimos esto. Estar empleado no es lo mismo que trabajar. Ya lo vimos. Podemos estar en un trabajo de 9 a 6 y no estar trabajando. ¿Ya? El trabajo realmente no tiene nada que ver con eso. Podemos tener trabajo y no estar trabajando. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer para el Señor. ¿Sí? Y trabajar no necesariamente tiene que ver con dinero. Siempre asociamos el dinero con trabajo. Pero nuestros pastores, por muchos años, trabajaron en la iglesia y sin dinero. Entonces, ¿el trabajo tiene que ver con dinero? No. Nuestras esposas, nuestras mamás, nuestras abuelas nos criaron, trabajaron arduamente para criarnos a nosotros y la mayoría de ellas recibió alguna remuneración. ¿Algún finiquito recibió? Tampoco, nada. Entonces, la labor no está relacionada con el dinero necesariamente. ¿Ok? Entonces, trabajar tiene que ver con algo superior, hermanos, con una vocación, con un llamado del Señor. Hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, el trabajo, hermanos, es bueno. Miren esto. ¿Qué nos enseñó acerca del trabajo? El mayor ejemplo que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5, versículo 17, Él respondiendo en cuanto a esto, porque Él estaba obrando, haciendo su labor, su llamado, su vocación en día de reposo, y lo estaban ahí criticando los fariseos, Él les dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, porque Él se estaba desarrollando en los negocios de su Padre. Entonces vemos cómo el Señor nos dio el ejemplo supremo, ¿sí? El ejemplo supremo. Miren la frase de este reformador, dice,
Es una cosa maravillosa que el Salvador del mundo y Rey sobre todos los otros reyes no se avergonzara de trabajar. Sí, y de emplearse en una ocupación tan sencilla. De esa manera santificó todas las formas de trabajo. El Señor Jesucristo nos enseñó a trabajar. Él no era universitario, él no tenía magíster en diferentes áreas, ¿cierto? Ni tampoco vivía en el barrio alto de Nazaret o cosas así. No, él nos enseñó el trabajo de la forma más sencilla, en una ocupación humilde, que era ser carpintero, que se trabajaba con madera y con piedras, en construcción. Y el Señor nos enseña que cualquier trabajo es para el Señor, porque Él trabajó para Dios siempre, ¿sí? Y obviamente en el ministerio también. Ahora, cualquier trabajo es digno para el Señor. Y a veces también en estas cosas aflora el orgullo. Hay personas, y yo sé que ustedes han conocido, y es común, de que no quieren trabajar porque ese trabajo no está a su nivel. Porque no estudió 5 años para eso. Porque, ¿cómo voy a ponerme de colero a la feria? Yo no estoy para esas cosas. Pero ¿cómo me voy a poner un carrito a la esquina? ¿Para qué van a decir los hermanos? A veces menospreciamos los trabajos, las labores. Pero ¿cómo? Para algunos, por ejemplo, como hablamos, la labor de mecánico, ensuciarse las manos con grasa. No, yo no estoy para esas cosas. ¿Cómo me voy a ir a trabajar al McDonald's? ¿Qué van a decir? ¿Cómo voy a llegar así delante de mis hijos? Todo trabajo es bueno, es honroso. Y si necesitamos trabajar, necesitamos entender que lo hacemos para el Señor. Preparar hamburguesas es para el Señor. Vender ropa en la feria es para el Señor. Vender cubos en la casa es para el Señor. Todo es para el Señor. Entonces no tenemos que tener orgullo. Eso afecta directamente nuestro orgullo en nuestra sociedad. Rebajarnos a ese nivel. Cuando muchos de nosotros realmente estuvimos por muy más abajo de ese nivel. Entonces, hermanos, no tengamos miedo a trabajar, a laborar. Y nace la pregunta, ya estamos terminando, pero nace la siguiente pregunta. ¿Para qué trabajamos? Respóndanme ustedes. Ya sabemos algunas cosas, pero hay más cosas. ¿Para qué trabajamos? ¿Ok? Para la gloria de Dios. ¿Para qué más? Eso es un principio general, ¿cierto? Para servir al prójimo. Para sustentar la familia. ¿Qué más? Porque es un mandato como obediencia. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, hermano? Para ofrendar más. Para ofrendar más. Ok. Ahora es importante esto, hermanos, porque sabemos que Dios es el dueño, Él nos ha dado de sus recursos, Él nos ha dado trabajo y va a venir dinero con ello. Vamos a hablar más profundamente la próxima semana de eso, pero nos ha dado dinero y Él es como es el dueño, Él nos dice cómo debemos administrar. Él nos dice cómo debemos administrarlo. ¿Sí? No podemos ser como el mayordomo o el siervo infiel que escondió lo que Dios le había dado y no hizo nada con eso, sino que lo guardó y el Señor obviamente lo amonestó. Y tampoco el que lo usa todo para sí. ¿Ya? El dinero, el fruto de nuestro trabajo, los bienes, deben ser administrados como Dios nos manda a hacerlo. Así que es lo siguiente. ¿Para qué trabajamos? Primero, ya lo vimos, para adorar a Dios. Ya leímos ese pasaje de Colosenses, porque servimos al Señor. Entonces, nuestro primer fin, ¿cierto?, en nuestra mente es adorar a Dios en nuestro trabajo. Como ya hemos mencionado, el mejor lustrabotas, el mejor empleado de limpieza, el mejor mecánico, el mejor profesor, el mejor en lo que usted se desarrolle. ¿Ya? Debemos buscar adorar a Dios
en esto. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servimos. También, como ya se dijo, para sustentar nuestro hogar. Vayan anotando estas cosas porque las clases, ya desde la cuarta en adelante, vamos a desarrollar un presupuesto, ¿ya? Para ayudarles. Yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen, ya lo hacen, pero la idea es cada vez ser más obedientes y más bíblicos en todo esto. Entonces, estos son los principios básicos de todo lo que vamos a ver más adelante. Trabajamos también para sustentar al hogar. 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Entonces son fuertes palabras de Pablo que debemos sustentar a nuestra familia. No esperar que todo venga de regalo, sino que tenemos que esforzarnos en proveer para nuestro hogar. Hay otro versículo que está anterior en el mismo capítulo, dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeramente a mostrar piedad para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. No solamente proveer para mi esposa y mis hijos, a veces en la familia van a surgir estas necesidades y estas responsabilidades de sostener tal vez a nuestros padres, a los ancianos, porque realmente lo necesitan. Si no lo necesitan, siempre puede haber una ayuda, pero ahí hay una responsabilidad. Los fariseos quebrantaban esta palabra, porque ellos se excusaban con el tema de los diezmos para sostener a sus viudas y a las viudas que tenían ellos también en las sinagogas. Entonces vemos también que debemos trabajar para sustentar, sobre todo a lo nuestro. Si no somos capaces de hacer eso, somos incrédulos, vivimos para nosotros mismos. El amor de Dios no vive en nosotros. No podemos vivir con esto y adorar a Dios. Es imposible. También, obviamente, para sostener la obra de Dios. 1 Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Entonces, proveer para las necesidades de la iglesia. Proveer también, como dice en Timoteo 5, 17, 18, para los ancianos de la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Primeramente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces, el Señor también nos da el dinero, su dinero, para proveer para su obra, para pastores, misioneros, necesidades de la iglesia y ejercer misericordia también en la iglesia con las personas que pasan necesidad. Que ya nosotros lo hemos hecho muchas veces con algunos hermanos que han estado pasando una mala situación económica. También podemos como iglesia dar una ofrenda al Señor, al Señor primeramente, obviamente, pero a esta familia. Y tienen el respaldo, lo vamos a estudiar en otra clase, 2 Corintios 8 y 9, que nos habla completamente acerca de esto. Cuarto, para ahorrar e invertir, es necesario de que nuestro ingreso podamos tener un margen para ahorrar e invertir, porque la Biblia nos enseña acerca de esto. Dice Proverbios 21:20, en la casa del sabio hay tesoros preciosos y aceite, pero el necio todo lo disipa. En la casa de un buen administrador, en la casa de un buen mayordomo, hay tesoros, ¿cierto? Hay bienes, hay aceite, hay provisión. Pero en la casa de un mal mayordomo no hay nada. Hay deudas nomás. Hay deudas, hay también necesidad, porque no hay una buena mayordomía. A veces muy fácilmente le echamos la culpa a Dios de nuestra escasez, pero Dios ha sido fiel, siempre es fiel, y su palabra no miente. Él siempre es fiel, es misericordioso con nosotros y provee a los suyos. El Señor nos manda a ahorrar también.
Y el ejemplo que nos da es una criatura muy diminuta en la Escritura y que la vemos todos los días o a veces la ignoramos y la pisoteamos sin misericordia. La hormiga. Dice, ve al hormiguero perezoso, mira a la hormiga, observa sus caminos y sé sabio, aunque no tiene jefe, ¿ya? No tiene un contrato laboral, ni tampoco previsión, ¿cierto? No hace cotizaciones ni nada de eso. Y sé sabio, dice, aunque no tiene jefe, ni oficial, ni gobernador, prepara su alimento en el verano y recoge su sustento en la cosecha. Vemos cómo ellos guardan para el futuro y hay sabiduría en ello. A veces Dios nos humilla a través de las criaturas también para enseñarnos a cómo debemos andar. A veces los animales son mejores mayordomos que nosotros porque tienen sabiduría. Dios ha puesto sabiduría en ellos. Entonces tenemos que ahorrar e invertir también para el futuro. Miren estos textos también. Dice Mateo 25, 27, en la parábola de los talentos. Dice, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Aquí está hablando el dueño, el Señor, Dios. Ahora entendámoslo bien. Dios te está diciendo, te he dado dinero, es mío. Lo hubieras puesto en el banco al menos. Si no lo trabajaste, lo debiste haber puesto en el banco al menos. Para que cuando yo llegase, hubiera recibido mi dinero, no tu dinero, mi dinero con intereses. Dios también quiere que lo multipliquemos. ¿Sí? No solo que lo gastemos y vivamos el día a día, sino que lo multipliquemos para Él, porque es de Él y para Él. Necesitamos buscar ganar más. No es malo hacer eso si estamos con un propósito correcto, con una cosmovisión correcta en cuanto a la mayordomía. Porque si yo gano más, lo invierto más y tengo mayores frutos y ganancias, puedo ofrendar más, ¿cierto? Puedo ayudar a los que tienen necesidad más. No necesito comer el doble ahora, ¿cierto? Voy a comer lo mismo, pero sí puedo ofrendar más, puedo ayudar a la obra más. Puedo, obviamente, hacer lo que dice ahora en el siguiente. Me falta un versículo, antes de pasar a ese. Eclesiastés 11:2 dice, reparte tu porción entre 7 y aún entre 8, porque no sabes qué calamidad puede ocurrir en la tierra. Aquí también hay sabiduría, el repartir la inversión. Ya hay un dicho en el mundo financiero que no pongan los huevos en la misma canasta, ¿la han escuchado, cierto? A eso se refiere también, a saber también diversificar nuestros recursos. No tenerlo todo en efectivo, no todo tenerlo en el banco, ya poder diversificar en alguna propiedad, en algún terrenito, en bienes, en efectivo, invertido, ¿ya? Porque es del Señor y debe ser usado bien. Y Proverbios 13:22 dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Miren lo que dice la Escritura. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, o sea, a sus nietos. Entonces, no trabajamos como está la cultura hedonista hoy en día, para nosotros, para ser felices, para nuestro placer, para viajar por el mundo, sino que trabajamos para nuestra familia, para el Señor, trabajamos también para el futuro y trabajamos para más allá del futuro, para también dejar una buena vida para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, todo estos son principios de sabiduría. También trabajamos, y debe ser administrado este dinero, para pagar nuestros compromisos, porque todos tenemos diferentes clases de compromisos. Dice Romanos 13, 6 y 8, pues esto también ustedes, por esto, creo que me equivoqué ahí, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores, trabajadores, servidores, y se refiere a trabajos públicos. Son servidores de Dios, dedicados precisamente a estos. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros,
porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Tenemos que pagar estos compromisos también. Aunque la Escritura va a aconsejarnos no entrar en deudas, no significa que sea pecado estar en deudas o tomar una deuda. Muchos de ustedes tienen una deuda con su casa, ¿cierto? Pagar dividendo. Entonces hay compromisos que pagar para conseguir, ¿cierto?, su hogar propio. Hay cuentas también que pagar. Hay cosas que nosotros asumimos compromisos para poder vivir, ¿cierto?, con algún servicio. Entonces es lícito el poder pagar estos compromisos, porque así también obviamente estamos honrando al Señor. También este dinero debe ser administrado para ser generosos con los necesitados, no todo para nosotros. El que se apiada del pobre presta al Señor. Él lo recompensará por su buena obra. Efesios 4:28 dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. También nuestro dinero, hermanos, es para compartir con los demás. Compartir con el que tiene necesidad puntualmente, pero también compartir entre nosotros. Invitar a almorzar a otro hermano y compartir de lo suyo es compartir nuestros recursos con los demás. Pero sobre todo con alguien que está pasando necesidad, con alguien que quedó cesante, con alguien que no está teniendo los recursos necesarios para sustentar su familia, o que alguien también pasó por una mala situación y entró en una deuda grande. Necesitamos apoyar también a esos hermanos. No, obviamente cubrir todo, si se puede, amén, pero sí ayudarles. Y practicar la caridad en medio nuestro. Si no podemos hacerlo entre nuestros hermanos, mucho menos lo vamos a poder hacer también en el mundo. Y esto nos cuesta porque tenemos que desprendernos de lo nuestro. Lo pudimos haber usado en un placer que nos guste, en ir a tal lugar, o comprar X cosa, o arreglar X cosas de la casa, pero, bueno, mi hermano tiene necesidad. No le puedo decir, bueno, que te vaya bien, voy a orar por ti. Cuando yo puedo ayudarlo, yo soy la respuesta de oración anticipada para ese hermano. Entonces tenemos que compartir con los demás. Pero también, por último, no solo eso. El Señor también nos dice en 1 Timoteo 6:17 que también es para que lo disfrutemos. No todo es para los demás, también Él lo hace para nosotros. Dice, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. El Señor nos da todas las cosas, no para quitárnoslas, no para pedirnos todo el dinero y usarlo todo para Él. Él también quiere que nosotros la disfrutemos. Quiere que también disfrutemos con nuestra familia, que podamos disfrutar de esta vida, que podamos también apartar, ¿cierto?, un porcentaje. Más adelante vamos a hablar de porcentajes, y poder también vivir un día a día, ¿cierto?, con todo lo necesario, disfrutando la vida, comprarse cosas que tal vez le agradan, que tienen que ver también con su mandato cultural también. Entonces, esto es del Señor, es del Señor, y Él quiere que también lo disfrutemos. ¿Sí? Les voy a enviar esta presentación para que lo vayan repasando bien, para que lo tengan bien ahí escrito, porque vamos a trabajar sobre esto después. No sé si nace alguna pregunta hasta este punto, alguna duda acerca del trabajo, acerca de cómo administrar los recursos. ¿No? Entonces, por último, tenemos 2 versículos para memorizar. Si quieres, coja uno, si quiere, memorice los 2, pero son los siguientes. Hay unos más cortitos para los que les cuesta, ¿ya? Juan 5:17 dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Puede memorizarse ese o ambos. Colosenses 3:23. Todo lo que hagan,
háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Recuerden que la palabra ahí, háganlo, es trabajar. Todo lo que hagan, trabajen de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Que estos versículos memorizados nos ayuden en nuestra labor. Nos ayuden en nuestra labor. Toda labor, toda vocación que estamos haciendo es para el Señor. Tenemos que trabajar en esta falsa cosmovisión que tenemos de que el trabajo es malo. No podemos, hermanos, despertar los lunes con frustración y decir, oh, ya quiero que sea viernes. No podemos. En nuestra realidad sí, pero tenemos que buscar nuestra vocación primero, a que el Señor nos llama. Sí, a veces hay trabajos que tenemos que salir porque no nos hacen bien, y está bien. Tenemos que buscar una verdadera vocación o una vocación íntegra. Tenemos que buscarlo, pero tenemos que entender que vamos a servir a Cristo cuando trabajamos. Y si logramos hacerlo con estos pasajes también para memorizar, vamos a lograr a disfrutar el lunes. Disfrutar el lunes, disfrutar la semana y entender que no estamos perdiendo el tiempo y anhelando que llegue el día de mi jubilación. Qué triste, que mucha gente vive así, esperando el día de su jubilación. Algunos nunca llegan a su día de jubilación y cuando llegan se dan cuenta que van a tener que trabajar también. Entonces, disfrutemos la vida ahora. El trabajo ahora es para disfrutarlo. Tenemos que cambiar la cosmovisión, porque hay personas en su trabajo que cuando usted los ve están felices, están gozosos y tienen energía, tienen fuerza, y otros están mirando siempre el reloj. ¿A qué hora termina? ¿Es el mismo trabajo? ¿Es la misma labor? Hacen lo mismo. Es su corazón. Es su corazón. Tenemos que cambiar nuestro corazón en cuanto al trabajo. Eso nos va a llevar a glorificar al Señor y a producir más también, porque cuando trabajamos bien, producimos más para el Señor y eso va a traer también bendición. Así que con eso terminamos. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Bien, así me gusta. Entonces respondí todas las dudas. Listo, oremos al Señor entonces y vamos a pasar al break. Oh Padre, gracias Señor por esta enseñanza, porque podemos ver que el trabajo es una bendición, es un mandato primeramente.